Y hoy vamos a compartir con el tiempo que tenemos, hermanos, ya que a veces no tenemos mucho tiempo, lo que he llamado el Evangelio Apostólico en la Biblia, y para eso vamos a buscar un pasaje de la Biblia que está en Hechos capítulo 10, va a aparecer ahí una parte de eso. Hoy, en estos días que se habla tanto de Jesús, ¿verdad?, tanto del Señor, pues tal vez lo que nosotros como cristianos debemos de entender, como cristianos evangélicos, debemos de entender o comprender la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor. Esta es una semana en que se habla mucho de Dios o se habla de Jesús, y tal vez hay a veces una confusión de qué es lo que debemos de entender por el Evangelio Apostólico. Se sobreentiende que cuando hablamos del Evangelio Apostólico, hablamos del Evangelio que predicaron los apóstoles, que nos transmitieron y que luego fue escrito, es el que tenemos hoy, usted y yo, en nuestras Biblias. Y pues ese es el Evangelio que tenemos que transmitir también, pero tenemos que conocerlo. Y hemos venido hablando en las mañanas de que el evangelizar o hablar de Cristo no son los conceptos de la iglesia o denominacionales, etcétera, etcétera, sino lo que la palabra de Dios dice y enseña. Y para eso pues tenemos que entender lo que es el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que ellos predicaron. Hoy, lamentablemente, lo que es el evangelio y la palabra del Señor está un poquito torcido algunas veces, ¿verdad? Hay enseñanzas y corrientes dentro de lo que es el evangelio que son sorprendentes, ¿verdad? Que uno se asusta de las creencias y de las ideas que hay gente tienen sobre lo que realmente es el evangelio, lo que es lo que Jesús vino a hacer y lo que Él dice y nos enseña en su palabra, que es lo importante para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos, según basados en Hechos 10, 37 al 44, o todo Hechos 10, que no lo vamos a leer, pero vamos a leer una porción ahora, pero el contexto de Hechos 10, 37 al 44, que es el que vamos a usar en esta mañana para hablar del Evangelio Apostólico, hay que entender que había un hombre llamado Cornelio, que está en Hechos capítulo 10, que era un hombre que era piadoso, hacía buenas obras, en fin, y él hacía cosas buenas para Dios sin conocer a Dios. Y un día, pues el Señor en su misericordia le dijo que mandara a traer a uno de los apóstoles, en este caso a Pedro, para que le explicara la obra de Cristo, le explicara exactamente qué era lo que tenía que creer. No era que él creía, pero estaba un poquito desubicado. Tal vez hay muchas personas ahora que dicen que creen en Dios, pero están muy desubicados, porque creen en un Dios, pero con cierto mezcla, con cierto enredito por ahí, y no están claros en lo que están creyendo. Máxime en estos días, donde las corrientes religiosas son muy influyentes en muchas personas, ¿verdad? No en todo el mundo, y hay veces la gente cree que lo que está viendo a través de los medios de comunicación, ese es el evangelio, y eso es lo que hay que creer. Y bueno, tal vez no han leído la Biblia o no la conocen muy bien, pero la idea en esta mañana es que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, este hombre Cornelio era un hombre muy piadoso, hacía buenas obras, ayudaba, etcétera, etcétera. Y un día el Señor le dice, bueno, manda a llamar a un hombre, Pedro, que era apóstol del Señor, y del otro lado, un poco lejos, estaba Pedro también orando, y el Señor le dijo, bueno, vas a ir a la casa de un hombre y le vas a enseñar el evangelio, parafraseando el texto bíblico, ¿verdad? Entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, hace que dos hombres, uno que conocía y otro que no entendía lo que estaba haciendo bien, los une para explicar lo que es o enseñar
lo que es el Evangelio apostólico. Y la idea en esta mañana es que usted y yo aprendamos que cuando vayamos a evangelizar a alguien, vayamos a hablar a alguien de Cristo, saber de qué Cristo estamos hablando, de qué Señor estamos hablando. Y eso es lo que tenemos que entender, porque no es el Señor de todo el mundo. Hay que entender muy claramente esto. Es el Señor de los que le aceptan, de los que creen en Él, de los que han tomado en verdad el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de los que un día le dijeron: Señor, aquí estoy, yo creo en tu sacrificio, yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y por eso estoy aquí. Yo no creo en lo que la corriente del mundo, en todo ese montón de ideas y pensamientos que hay con respecto a ciertos cuentos o mitologías o tradiciones que no enfocan realmente a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros como cristianos debemos de conocer, debemos de saber qué es lo que tenemos que decirle a las personas. Y vamos a basarnos en esta mañana entonces en Hechos 10, 37 al 44. Y una vez más le repito en esta mañana, como lo hacemos todos los domingos de la mañana, lea las palabras. O sea, a veces leemos el paquete, pero no leemos las palabras. Y es que cuando leemos las palabras podemos entender más y el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho más. Entonces, ahora que va a aparecer el texto bíblico ahí, empezando por el verso 37 hasta el 44, vamos a leer lo que ahí nos dice. Así que lean su Biblia, por favor, y ahí va a aparecer la pizarra también, pero usted puede leerlo. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a llevar hasta ahí. Vuelvo a repetir, hermanos, en estos versículos que hemos leído, encontramos el mensaje de salvación, encontramos la vida de Cristo, encontramos todo lo que hizo Jesús. Y debemos entender, hermano, que cuando vayamos a hablar de Cristo y usamos un pasaje como este, debemos de entenderlo y comprenderlo. Vea que Pedro, que es el que está haciendo este sermón, este discurso, él está enseñándole a este hombre Cornelio en estas palabras. Realmente está resumiendo todo el Evangelio, todo lo que Jesús hizo y habló. Tal vez hay detalles ahí pero si usted lo revisa bien, se da cuenta. Y nos damos cuenta que todo en este contexto, hermano, que cuando Pedro se encuentra con este hombre, empieza a desglosar o a explicarle el mensaje. Y Pedro no empieza hablándole a este hombre de lo que ellos, los apóstoles, hicieron, o lo que ellos, los apóstoles, aprendieron. Ahí no está hablando de una gran experiencia de ellos, solamente dice que nosotros comimos con él, estuvimos con él y hablamos lo que oímos con él.
Y el sermón o el mensaje empieza presentando a Jesús el ungido, según el verso 38 del capítulo 10 de Hechos, que usted quiero que lo vea ahí, lo mantenga ahí, no vamos a salir de este capítulo. En ese capítulo 10, en el versículo 38, en la primera parte del versículo 38, nos dice: ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y esto es importante porque es lo que sucedió allá en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo sobre él, y hoy se oyó una voz donde decía: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Y el Espíritu Santo lo ungió con su poder, con su gracia, con su misericordia, con lo que él necesitaba para salir a su ministerio. ¿Y por qué la Biblia dice esto? Porque en el tiempo de Jesús había muchos ungidos, como hoy. Hay mucha gente que se dice que son ungidos, ¿verdad? Hay gente, usted mira en las redes sociales, gente que dice que son el hijo del Mesías y matan, como ayer, en un lugar en otro país. Y hay gente que sale diciendo que son el ungido. Y por eso el sermón de Pedro, o la enseñanza, empieza de una vez a decir: ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Para demostrar de una vez que Jesús no era uno más, que no era parte del montón, que no era parte, hermano, de toda la gente que salía en ese momento, en el tiempo de los apóstoles, porque yo quiero decirle que históricamente, en el tiempo de los apóstoles, había mucha gente que salía diciendo que eran los ungidos, que eran los llamados, que eran los representantes, que eran los que Dios, casi familia de Dios, ¿verdad? Como, vuelvo a repetir, como hoy en día. Y por eso él empieza diciendo: este Jesús no es cualquiera, no es uno más. Y cuando nosotros hablamos de Jesús tenemos que creer eso para transmitirlo, porque Jesús no es uno más, no es parte de un sistema religioso. Jesús no es parte de un sistema religioso. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Él vino a salvar a la gente, claro, y establece la iglesia, y en la cual tenemos que congregarnos, pero la iglesia que mantiene la fe, la creencia y la seguridad de que está caminando en el orden de Dios, como la Biblia es su regla de fe. Y por eso él dice: ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No era cualquiera, no era cualquier ungido, porque cuando usted lee en el versículo 38a, es con el Espíritu Santo y con poder. No solamente era decir, había que demostrar. Encontramos también, hermano, algo muy importante. Encontramos la compasión de Jesús. En el verso 38, en la segunda parte del verso 38. Note bien lo que dice ahí. Este estuvo o anduvo haciendo bienes o bien. Es una característica de Jesús. Pero no olvide, porque más adelante vamos a encontrar una característica que a mucha gente no le gusta. Pero dice ahí en el verso 38, en la segunda parte, que este anduvo haciendo el bien o bienes. Porque para eso vino Jesús, para hacer el bien. La gente lo puede presentar como quiera. Lo más lastimoso y triste es encontrar que hoy se presenta a un Cristo en un palo, clavado, sin vida, sin poder hacer nada, porque es un muñeco. Bueno, todo el mundo va a hacer nada porque no es él, no es lo que está ahí. Y a veces la gente tiene una concepción de Jesús, de que Jesús necesita ayuda, que hay que pedirle a otros para que le pidan a Jesús, que hay que buscar a otros intermediarios para llegar a Jesucristo. Pero note bien que el verso dice: este anduvo haciendo bienes, o pasó, o hizo, o caminó, haciendo el bien o bienes.
Él sigue haciéndolo hoy en día. Igual, no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. No ha cambiado nada, Él hace bien a la gente. Y a veces la gente no quiere entender a Jesús y prefiere otras cosas que Jesús. Prefiere cosas malas en lugar de Jesús. Y tenemos que enseñarle a las personas que Jesús quiere el bien de todas las personas. Quiere el bien de las personas, no el mal de las personas. El que vino a matar o el que es asesino de un principio se llama Satanás, no se llama Jesús. Y por eso hay gente que a veces le echa la culpa a Jesús de una cosa y de otra cosa, creyendo que Él tiene la culpa de lo que nos está aconteciendo o que nos hemos metido. Pero Jesús no es ese. La Biblia claramente dice que Él es compasivo, que Él hizo el bien. Y cuando usted mira los evangelios, los lee, se da cuenta que Él sanó, Él resucitó personas, Él multiplicó el alimento, Él hizo milagros que nadie podía hacer y los hacía por misericordia, por amor a las personas. No había distinción para Él. Y hoy es igual. La gente en el mundo necesita saber eso. Porque a veces la gente hace una diferencia entre un Cristo y otro Cristo. Sí, yo espero que me entienda lo que estoy diciendo. A veces la gente hace la diferencia entre un Cristo y otro Cristo. Es que no somos iguales porque usted tiene un Cristo diferente. No. Jesús es uno solo. Y Él es el que anda y hace bienes. Tenemos que entender eso también. También debemos de entender, hermano, que Jesús es poderoso. A veces lo decimos, pero nada más. Note bien que dice en el verso 38, la última parte del 38, sanando a todos los oprimidos por el diablo. A todos los oprimidos por el diablo. Y alguien puede decir, bueno, eso era para aquel entonces, pero ¿y ahora? Es igual. ¿Cuál es la diferencia de ahora? El diablo sigue haciendo daño. El diablo sigue maltratando a las personas, sigue induciéndolas al pecado, destruyéndoles. Y Jesús sigue teniendo el poder. Note que dice que en el sermón que estamos leyendo, o en el texto que estamos leyendo, de Hechos capítulo 10, Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Pero no solamente lo hizo, sino que lo sigue haciendo todavía. No ha cambiado. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Note bien, es que mensaje más increíble de 1 de Juan 3:8. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Él no apareció para que tengamos una imagen en la pared, ni para que lo andemos cargando como un muñeco que no tiene vida, no habla, no camina. Él tiene vida. Porque Él apareció para deshacer las obras del diablo, que es el que oprime, que daña, que lleva a las personas a las tinieblas, que las infecta en su mente, en su corazón, daña su futuro. Él apareció para eso. Y a veces no creemos eso, a veces dejamos que Él haga eso. Dejamos que Él nos dañe, que dañe a la familia, que dañe a los hijos y que dañe todo lo que pueda, si se lo permitimos. Y por eso necesitamos transmitir el mensaje de salvación a la gente. Necesitamos hacerlo, no ha cambiado nada, la misma orden sigue para usted y para mí. Hay que predicar el mensaje de salvación. Le guste a la gente, no le guste, pero no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo, no podemos darle otra vuelta a este mensaje. Y Jesús sigue teniendo el poder para liberar del mal, para sanar las heridas, para deshacer la obra del diablo. Porque Dios es Jesús. Jesús es Dios. Y Él tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Y Él anduvo sanando a todos los oprimidos del diablo, por el diablo. Y note bien que la palabra sanando a todos los oprimidos del diablo, que se puede usar como liberando, pero también sanando, es porque hay gente que el diablo los tiene enfermos. Hay seres humanos que Satanás tiene enfermos y que necesitan una sanidad, una gran sanidad del Señor. Necesitan ser sanados por el Señor, liberados por el Señor.
El mundo necesita eso. Sus amigos necesitan eso. Sus compañeros, su familia necesita eso. Y no podemos decir que no. Y no porque sean buena gente no lo necesitan. No. En el orden de Dios, el buena gente no es muy aceptable. En el orden de Dios es el que tiene el hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el hijo, no tiene la vida. Ese es el orden de Dios. Pero a veces nosotros creemos que es buena gente y no hablamos del mensaje de salvación, no compartimos la palabra de Dios, no decimos nada. Y tal vez estas personas están oprimidas por el diablo, están dañadas por el diablo y necesitan escuchar una palabra de consuelo, una palabra de que pueden salir y ser sanados de eso. Cuando usted mira los evangelios se da cuenta que Jesús anduvo haciendo milagros, liberando a muchas personas de la opresión del enemigo. Y eso es lo que el sermón está transmitiendo. Eso es lo que, si usted toma cada palabra de Hechos 10, Hechos capítulo 10 que estamos leyendo, se da cuenta cómo el sermón va tomando forma y nos va dando una palabras para poder compartir con la persona que no conoce a Jesús. Escuche bien, la que no conoce a Jesús. Porque el que ya lo conoce y no quiere caminar es aparte. Pero hay gente que no conoce a Jesús y están enredaditicos. Hay gente que cree que en la casa tienen cosas, hermano, que son de Dios y tal vez están atando su familia, están dañando su familia y necesitan una liberación, necesitan conocer la palabra de Dios, necesitan llegar el conocimiento del Señor a sus vidas. Pero ¿quién les va a transmitir el mensaje? Si no somos nosotros. ¿Quién se los va a transmitir? Y somos nosotros. No podemos decirle a una persona que mire YouTube para que vea un mensaje de una predicación o un buen mensaje, porque hay buenos, hay otros que no, pero hay unos buenos. Porque eso no es suficiente. Necesita que alguien vaya y le diga, esto es así y así y así. Y enseñarle el orden de Dios. Note bien que nos enseña la palabra del Señor a quien mataron colgándole en un madero. Sí, hay que enseñarle a la gente eso, que Jesús murió y resucitó. Que Jesús murió, hermano, porque Él dice en el Evangelio de San Juan, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Verdad que tremendo? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, que Él estaba consciente siempre de que iba a morir, que le iba a pasar ese sufrimiento. Hoy, en esta semana que estamos, usted verá el montón de información que mira por la televisión o por otros medios y presentan un montón de cuadros, hermano, muy conmovedores, pero eso es todo. Porque no hay un mensaje sólido que le está diciendo a usted que sí, Jesús murió en la cruz del Calvario, por supuesto, lo pintaron en una cruz. Es cierto, y eso no se puede negar cuando se habla del Evangelio, porque esa es una obra única, de la única persona en este mundo que lo guindaron o murió en un madero, que era diferente. Y quiero decirle que en el tiempo de Jesús, hermano, era el sistema del juicio del Imperio Romano, era precisamente matar a las personas guindándolos o crucificándoles en un madero. Eso no fue la primera vez. Hay gente que cree que cuando a Jesús lo mataron en la cruz del Calvario fue la primera cruz que usaron. No, miles de personas morían en la cruz todos los días. Eso fue un instrumento de los persas y luego los griegos y luego los romanos lo usaron para matar personas. Así que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario era algo que todo el mundo pasaba, toda la gente que era condenada por el Imperio Romano definitivamente tenía que ser colgada. La única diferencia, y por eso cuando él habla de esto en el sermón, es que lo colgaron en un madero. Claro que sí, le dieron muerte, lo colgaron en un madero.
Pero no era un hombre como todos. No era un hombre como todos. Normalmente las personas, cuando las colgaban en un madero o los crucificaban, si a cierta hora del día la persona no había muerto, le quebraban las piernas para que el peso de su cuerpo y las costillas se cerraran y oprimieran sus pulmones y se ahogara, se asfixiara. Si a las 6 de la tarde la persona no se había muerto, le quebraban las piernas. Y este hombre era diferente, porque este hombre no hubo que hacer eso en cumplimiento de la palabra del Señor, que dice que ni uno de sus huesos fue quebrado, porque tenía que ser una ofrenda perfecta para el Padre. Y en el Antiguo Testamento ningún animal podía tener un hueso quebrado, una pierna quebrada, una pata quebrada, no tenía que tener nada quebrado, tenía que ser perfecto. Y así Jesús tenía que ser perfecto para morir por nuestros pecados. Pero hubo mucha diferencia entre este hombre que colgaron en un madero a otros hombres, porque cuando este hombre murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que hubo un terremoto, y dice que se oscureció, dice que hubo un cambio climático, si lo quiere llamar de esa manera. Fue algo impresionante. Si usted lee la Biblia, hermano, con los ojos del Espíritu Santo y ve las palabras que están en la Biblia, usted dice, qué tremendo lo que aconteció, y no lo que nos enseñan, que lo vemos, se transmite hoy en día a la gente de que es como un asuntito de una obra de teatro. Sino que fue un gran hecho, un hecho real, que lo vieron miles de personas y se sorprendieron de que aquel hombre fue colgado o fue crucificado en un madero o en una cruz. Por eso cuando uno habla de Jesús a la gente, uno tiene que decirle, sí, Jesús fue tratado como un criminal, fue tratado como un hombre malo, pero no lo era. Pero él tenía que pasar todo lo que nosotros podemos pasar, y más pasó él que nosotros. Así que es importante que la gente sepa que Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, que murió en la cruz del Calvario, pero es más importantísimo también que Jesús resucitó. Verso 40 en Hechos 10 en su Biblia. Note bien, a este Dios le resucitó al tercer día. Es la única persona en el mundo que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Jesús resucitó gente. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 2 o 3 resurrecciones. Esa gente volvió a morir. Pero Jesús no volvió a morir. Él resucitó, dice, el tercer día, dice aquí en el verso 40, a este Dios le resucitó el tercer día. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice en Hechos 2:24, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Eso no lo inventa nadie, esto es real, esto pasó. Y vea usted lo más lastimoso, a veces se gasta más el tiempo en cositas con respecto a Jesús y no el triunfo de la resurrección. Porque usted tiene que entender que nuestra victoria está basada en la resurrección y no en la crucifixión. Así que usted puede andar una cruz en su cuello donde usted quiera o ponerla en la casa. Usted no lo va a hacer como cristiano, pero hay gente que lo hace. Le dan más importancia a la muerte que a la vida. Porque la creencia de nosotros, cristianos evangélicos, nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. No tendríamos en qué creer. Porque entonces en el que estamos creyendo no resucitó nunca.
Y por eso leemos en Hechos 10:40, a este Dios le resucitó el tercer día, como lo dice en Hechos 2:24, como usted lo puede ver en su pantalla. Son todos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no le podía retener, porque es Dios. Y el sermón está diciéndole Pedro le está diciendo a Cornelio, te estoy hablando de Dios, de Jesucristo. Vuelvo a repetir, a veces la gente está más enfocada en la cruz. Y hay gente que llora por una cruz. Miles de personas en este mundo, millones se hincan ante un madero, adoran un madero que no tiene vida. Y la fe cristiana, como dijo, ya lo repetí hace un momento, está basada en la resurrección de Jesús, no en la cruz. Y eso es algo que la gente tiene que saber. Por eso es que nosotros, la Biblia dice que tenemos una esperanza mejor. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza mejor. Nuestra esperanza no está en un palo, no está en el yeso, no está en la muerte, está en la vida. Y por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y lo demostró. Lo demostró. Cuando resucita, el Padre le resucita, dice al tercer día, en el verso 40, hermano, demuestra, yo les doy vida y vida en abundancia. Lo está demostrando. Nadie podía demostrar eso. Solo Él podía demostrar eso. Y la gente necesita saber eso. ¿Por qué la gente necesita saber eso? Porque la gente tiene que entender, hermano, que nosotros creemos en un Dios vivo y no en un Dios muerto. Nosotros no creemos en un Diosito. Ojalá usted no use la palabra Diosito. Ay, Diosito, no. Nosotros creemos en Dios Todopoderoso. Creemos en un Dios, hermano, que está vivo. No un Dios que está muerto. No un Dios, hermano, que está en un cajón o que está en un lugar puesto, hermano, y creemos en ese. No creemos en ese Dios. Creemos un Dios que camina con nosotros, que está con nosotros, que habla con nosotros, que todos los días está con nosotros, porque Él lo prometió en Mateo capítulo 28. Creemos en ese Dios. Y la gente tiene que entender y comprender eso, que el Dios que nosotros creemos y el Dios que gobierna este mundo se llama Jesús. Y no es un pedazo de yeso ni un pedazo de metal. Es vivo. Por eso es lastimoso ver a la gente que adora a un palo, a algo que no se mueve, algo que no habla, que no tiene vida. Y uno se duele. ¿Cómo no pueden entender que Jesús no puede estar ahí? Jesús es vivo, es real. Él está con usted, está conmigo, es omnipresente. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso saber que Jesús ahora es omnipresente. Después de que resucitó, hermano, Él es omnipresente, Él está en todo lado. Está con nosotros en la casa, en el trabajo, en la calle, donde estemos, pero no solamente con uno, con millones de personas al mismo tiempo. ¡Qué misterio más increíble! Pero cuando lo ubicamos en un lugar, cuando lo ponemos en una caja o lo ponemos en una pared, lo estamos limitando. Estamos limitando a nuestro Señor. Y creemos que solo ahí está el Señor. Y que solo ahí nos va a escuchar el Señor. Y que solo ahí nos va a ver el Señor. Y no es así. Pero hay miles de personas que creen eso. Hay familia suya que cree eso. Hay familia mía que cree eso. Hay amigos que creen eso. Hay gente muy allegada a usted que cree eso. Hay compañeros de trabajo que creen eso. Hay compañeros de estudio que creen eso. Hay una generación de gente que va para arriba, hermano, creyendo que Jesús está en un lugar y que hay que ir a ese lugar a buscarlo porque Él está ahí. Y tal vez muchos de nosotros en el pasado anduvimos así, creyendo que Jesús estaba en un solo lugar y íbamos a buscarlo a ese lugar. Pero cuando salíamos de ese lugar, hermano, ni nos acordábamos del Señor. Y Jesús, cuando la palabra de Dios dice, Él resucitó, hermano, Dios le resucitó al tercer día, nos está diciendo, estoy vivo, no estoy muerto. ¿Se acuerda cuando en la escritura, no las películas, en la escritura,
nos enseña que unas mujeres llegaron a buscar a Jesús a la tumba y estaba ahí, y ellas llegaron y le preguntaron, ellos creen que era el hortelano, el que cuida el lugar de los sepulcros, y ellos le preguntaron cuando vieron la tumba vacía o abierta, que dónde estaba el que habían puesto ahí. Y el hombre se vuelve, el ángel y el Señor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hay gente que hace eso. Hay gente que le gusta buscar entre los muertos al que vive. Y por eso Jesús resucitó. Dios le levantó para demostrar que no debemos de buscarlo en objetos, en ninguna clase de objetos, y que no está clavado en ningún lugar, que no está metido en ningún lugar, que Él resucitó, que Dios le levantó. Amén. Den un aplauso a Jesús. También encontramos en este texto que Jesús fue exaltado por Dios o designado por Dios como juez de vivos y muertos. Y esta es la parte que le decía yo que tal vez a mucha gente no le gusta. Mucha gente dice: Dios es amor. Esa corriente de pensamiento que hace mucho tiempo está se mete, se infiltra en las iglesias, en los cristianos, en mucha gente no cristiana. Dios es amor. Y como es amor, hago lo que quiera, vivo como quiera, porque Dios es amor. Hay pensamientos en los cuales la gente vive pensando que Dios va a pasar por alto lo que hacemos, que Dios es un Dios como que se le olvida y como que todos los días borrón y cuenta nueva y otra vez. Y hay gente que no entiende que Jesús es juez. Sí. Si usted lee Juan capítulo 10, usted va a encontrar que el Padre le dio al Hijo todo el juicio para que el Hijo ejecute el juicio. Y usted lo lee aquí en Hechos 10:42. Dios le designó a Jesús como juez de vivos y muertos. Y la idea del concepto de que Dios es amor y que comamos y bebamos, que mañana moriremos, o sea que no importa lo que hagamos, pues Dios es amor y Él me entiende, Él me comprende, Él sabe cómo soy yo, Él sabe mis pensamientos, mis actitudes, mi forma de ser. Sí, claro que lo sabe, pero también nos ha dado razonamiento, nos ha dado lógica, sentido común, para entender lo que Él quiere, para que entendamos lo que Dios quiere, no lo que a mí me interesa, lo que Dios quiere. Porque a veces el cristianismo es un asunto así de que es lo que a mí me gusta, lo que yo tomo, y dejo lo que no me gusta. Lo que no me agrada es lo que dejo por fuera, pero tomo lo que me gusta, la bendición, la provisión, la sanidad, etcétera, todo lo bueno que nosotros llamamos bueno. Y dejamos a un lado la responsabilidad de lo que Dios demanda. Sí, la responsabilidad de lo que Dios demanda, porque note bien en este versículo 42 que claramente la Biblia nos dice que Dios lo designó a Jesús como juez de vivos y muertos. Note la palabra juez. Eso indica que Él va a juzgar. Sí, va a juzgar. Entonces no podemos presentarle el mensaje de salvación a una persona y decirle: no te preocupes, todo va a salir bien. De todos modos, Dios es amor. Dios no te va a mandar al infierno, Dios no te va a castigar porque Él es amor. Sí, pero es fuego consumidor también. Y si la Biblia dice que Dios le designó por juez de vivos y muertos, hermano, es porque Él es el juez de vivos y muertos. Él es el que va a juzgar. No Dios, no nosotros, perdón. No nosotros, no la iglesia, no los hombres, sino el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y tal vez nosotros pensamos, es que Dios es amor, Él me entiende, etcétera, etcétera, lo que acabo de repetir hace un momento, hermano, y dejamos a un lado algo que es importantísimo. Porque fuera de ser mi Salvador, mi sanador, mi proveedor, note bien, porque es un término que nosotros no usamos. Nosotros creemos que usamos, proveedor, sanador, libertador. Usamos términos, hermano, pero muy rara vez, usamos el término, Él es mi juez. Yo creo que es una palabra que no usamos. Él es mi juez. Jesús es mi juez. Y Él me va a juzgar. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro Señor. Si usted lee la Biblia en 1 de Corintios capítulo 5, se da cuenta que cada uno dará cuenta a Dios de sí, y no solamente ahí, sino en otras partes de la Escritura, enseña claramente que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, es un asunto personal, no es por paquete ni por burbuja, es personal. Cada persona tendrá que dar cuenta, o tendríamos que dar cuenta a nuestro Señor. Y a veces es el término que no usamos. Inclusive, hermano, hay hermanos que, ay, Diosito lindo. Y yo quiero decirle, hermano, no use ese término. Nosotros no tenemos un Diosito, porque la palabra Diosito es tomar algo grande y resumirlo y hacerlo pequeño. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que sana, que liberta, que provee, que nos da. Y a veces qué lindo es recitar el Salmo 23, que mi pastor nada me faltará en delicados pastos, etc. Y citar parte de la Escritura que son agradables a nosotros, pero Él es nuestro juez. Él te va a juzgar. Él me va a juzgar. Y si yo acepté a Jesús un día como Señor y Salvador de mi vida, yo tengo que entender esa parte también del paquete. Él es mi juez. Él es el que me va a juzgar. Y tengo que darle cuentas todos los días, sí, todos los días, quiera o no quiera. Tengo que darle cuentas. Porque es fácil decir, Señor, sáname. Es muy fácil decir, Señor, provee, porque tengo una cuenta, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Es muy fácil decir, Señor, bendíceme. Pero es la parte también de decir que Él es nuestro juez, nuestro Señor. La palabra del Señor dice que a Él les fue encomendado todo el juicio, según de Corintios y Juan capítulo 5. Pero entramos a esta última parte. Jesús es el Salvador universal. Quiero que ponga atención a esto. Jesús es el Salvador universal. Verso 43. Ahí lo tiene en su pantalla. Todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados. El concepto de que Jesús necesita ayuda, que necesita intermediarios para que la gente reciba la salvación, que necesita de María o necesita de Pedro, Juan o Santiago. Jesús no necesita de nadie. Él es Dios. Él fue el que murió en la cruz del Calvario solo, porque todos le abandonaron. Y es el que resucitó solo. Por eso es el Salvador universal. No hay salvadores como Jesús. Hay imitadores, hombres y mujeres que a través de la historia se han hecho pasar, o nos han hecho pasar, o las religiones han introducido, para hacernos creer que necesitamos de otras personas o de otros muertos para que Jesús nos perdone y para que Jesús nos salve. Y la gente tiene que saber que Jesús es el Salvador universal, no hay otro. Dios no designó ni delegó a nadie la salvación de este mundo fuera de su Hijo Jesús. No hay otro Salvador. No hay salvadoras. No hay nada de eso. Y a veces la gente está confundida, creyendo que invocando
arrodillándose, clamando a cosas que no tienen nada que ver con Dios, van a obtener su salvación. Y la salvación solo se obtiene por Jesús. Por eso claramente usted lo puede ver ahí en la Escritura. Todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados. Los hombres no perdonan pecados, no se engañe. No se engañe, los hombres no perdonan pecados, es una farsa. La Biblia habla de dos clases de pecados nada más, escuche bien. Yo quiero que me entienda, hay miles de pecados, pero resume en dos. El pecado que cometemos contra una persona y el pecado que cometemos contra Dios. Y la Biblia es clara al decirnos que cuando yo peco contra mi hermano, es mi responsabilidad, eso dice la Biblia, es mi responsabilidad ir y buscar la reconciliación con la persona. Eso es cuando ustedes saben muy bien que el perdón trae sanidad, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que pasa años odiando al tío, al abuelo, hermano, a los hermanos o a los hijos, enfermos, y se enferman, y van al doctor, y el doctor dice, no tiene nada, y van, y todo el tiempo son clínicos dependientes, hermano, y están yendo, y no tienen nada, no aparece nada, no se sabe qué es lo que tiene la persona, y le van pastillas, y pastillas, y pastillas, y exámenes, y no tiene nada, pero tiene un problema. Nunca ha perdonado. Y como nunca ha perdonado, empieza a tener problemas físicos. Escuche bien, empieza a tener problemas físicos. Y cree que es un asuntito, hermano, de que voy a tomarme una aspirinita, voy a tomarme esto, voy a tomarme el otro, voy a ir al doctor y manden esto y manden el otro, y pastilla tras pastilla, y nada pasa. Y Jesús dice, el Señor dice, revisa tu corazón. Revísalo. Puede ser que tengas ahí un mal que te está matando. Ese pecado contra los hombres, ese que nos mantiene enfermos, cansados, sin gozo, sin paz, no nos deja. No podemos relacionarnos. Inclusive si eso lo permitimos más a fondo en nuestro corazón, nos da odio, rencor. Deseamos matar a la otra persona, desaparecer a la otra persona porque no hemos perdonado. Y creemos que algún día lo vamos a hacer, y sí, algún día arreglo esto, y mientras tanto nos deterioramos y la persona se va poniendo mal, y llega a cierto momento, hermano, peor en su vida física. Ese pecado es el que tenemos que perdonarnos entre nosotros. Pero existe el otro pecado, el pecado contra Dios. Ese no lo perdona nadie, eso solo lo perdona Dios. Cuando una persona blasfema contra Dios, ofende a Dios, cuando rompe los principios bíblicos establecidos claramente que se está ofendiendo a Dios, usted puede hincarse delante de un hombre y puede decir padre o hombre o mujer o lo que sea, rabino o pastor o lo que sea, y usted puede decir, es que yo rompí uno de los 10 mandamientos que Dios establece claramente, que respetemos, no te harás imagen ni ninguna cosa sobre la tierra, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Y yo, pues, vengo a que Dios me perdone por eso. Y ningún hombre puede decirte, te perdono por eso. Es hasta que se lo digamos a Dios Todopoderoso y le digamos, Señor, yo te tomé en vano, tomé tu nombre en vano, tomé tu nombre en vacilón, y yo te pido perdón por eso. Por eso leemos en el verso 43 para finalizar en esta mañana, todo el que crea en Él recibirá de perdón. Porque solamente por su nombre, Hechos 4:12 dice claramente, porque solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. Y cuando la gente invoca muertos, escuche bien, cuando la gente invoca muertos, así tengan 2000 años de muertos, está violando un principio con Dios. Y solo Dios perdona eso. Ningún hombre puede perdonar eso. Solo Dios.
Por eso es que el sermón de Pedro para Cornelio termina diciendo, o termina no, pero por lo menos hasta ahí llegamos nosotros, en el verso 43, todo el que crea en él recibirá perdón de pecados y como consecuencia la salvación. Porque nadie puede ser salvo si no le han perdonado sus pecados. Nadie, no se engañe. Nadie puede decir soy salvo viviendo en una condición no buena. Cuando Dios ha perdonado nuestro pecado, porque creemos en Jesús, note bien que dice todo el que crea en Él. Termino. El hombre que dice estas palabras se llama Pedro. Supongamos que Pedro se creyera ese cuentito de que él es, que Dios le designó a él como el representante en esta tierra. Digamos que él se hubiera creído ese cuento que hoy tenemos. Él debió haber agregado en este versículo, debió haber agregado algo más. Él debió haber agregado, todo el que crea en Él y en mí, recibirá perdón de pecados. Pero como Pedro no creía eso, porque él sabía que era un hombre que necesitaba a Jesús. De hecho, cuando usted lee Hechos capítulo 10, si usted lo lee todo ahora en su casa, usted va a encontrar algo sorprendente. Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿y sabe lo que hace Cornelio? Se hinca delante de Pedro. Se hinca delante de aquel hombre que era un hombre común y corriente y silvestre. Y aquel hombre llamado Pedro lo levanta y le dice, no lo hagas, soy consiervo tuyo, soy igual que tú, no lo hagas, porque yo soy un hombre como tú. Entonces él hubiera creído toda esa historia y esa mitología y esos cuentos de que él es el representante en la tierra. Ese era el momento para demostrarlo. Pero él dijo la frase preciosa que se está leyendo ahí: todo el que crea en él recibirá perdón de pecados, porque él sabía que solo Jesús es la puerta. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Espero que en esta mañana lo que hayamos compartido usted pueda compartirlo con otra persona. Hable de Jesús. Hable de Jesús. La gente está cansada de estar escuchando a los hombres, lo que los hombres hacen, y que lo que hacen no es nada, lo que hacemos no es nada bueno en este mundo. Hay veces hacemos cosas que creemos que son buenas y son malas. La gente necesita escuchar de Jesús. Póngase de pie, por favor.